intervencionista pediátrica. Como bien sabemos, en los últimos años ha habido un aumento abrupto en los servicios dedicados a la radiología intervencionista pediátrica y con ellos, obviamente, el crecimiento del número y la complejidad de los casos. Eh, en cuanto a la parte de la capacitación, se cree que se debería expandir también el tipo de capacitaciones para los profesionales dedicados a este rango para suplir estas necesidades. Y se ha identificado como una problemática que en la actualidad no existe una ruta de capacitación para la radiología intervencionista pediátrica. Todas las rutas deben conducir a que un médico tenga los conocimientos necesarios en cuanto a lo que respecta a la fisiopatología pediátrica y pues llevar a cabo este tipo de procedimientos. En los Estados Unidos se ha planteado la introducción de un programa de residencia de radiología intervencionista que pueda, digamos, suplir las necesidades para perfeccionar esta vía. La intención de este artículo es resaltar algunas necesidades únicas de la población pediátrica referida a estos servicios de radiología intervencionista. Se van a revisar algunas modificaciones necesarias para adaptar las habilidades de un médico radiólogo intervencionista de adulto que sea capaz de abordar estas circunstancias. En la siguiente gráfica o en la presente gráfica lo que nos muestra es un crecimiento en la cantidad de procedimientos intervencionistas pediátricos en un periodo comprendido entre el año 2014 y 2021. Vemos que la línea azul nos va a indicar, digamos, el incremento de los mismos procedimientos y con ello de la mano el rango o el recaudo de la facturación que está representada por la línea naranja que pues se realizó, fue un estudio realizado en el hospital donde pertenecían los autores del artículo. El paper menciona algunos parámetros y procedimientos a controlar en cuanto a lo que respecta los procedimientos de intervencionismo. Entre ellos encontramos la temperatura y el volumen sanguíneo. En cuanto a la temperatura, vemos que la hipotermia es uno de los principales problemas en la población pediátrica, sobre todo en los recién nacidos, ya que se ha relacionado con un aumento de la morbimortalidad. Para esto, pues, se ha planteado soluciones como métodos de calentamiento activo, como lo son colchones de aire tibio, calentadores de techo, infusiones de cristaloides y hemoderivados tibios. Por otro lado, las altas temperaturas en la población pediátrica un poco de rango etario mayor también se ha convertido en un problema, ya que teniendo en cuenta que una convulsión febril durante un procedimiento quirúrgico o un procedimiento intervencionista puede llevar a complicaciones serias como la punción de otras estructuras. En cuanto al volumen sanguíneo, hay que tener en cuenta que los procedimientos como una biopsia o una angiografía puede implicar un riesgo de hemorragia y pues que como sabemos los niños no cuentan con un volumen de volemia tan alto como de adultos, deberíamos considerar la transfusión de hemoderivados si lo requiere. Otro parámetro a tener en cuenta es la exposición a la radiación, debido a que la población pediátrica es más susceptible a efectos estocásticos por radiación, como bien lo sabemos. Siempre serán preferibles estudios de imágenes como la resonancia magnética y la ecografía en comparación con otros estudios de radiación como la tomografía. Eh, y de ser necesario, estudios como la fluoroscopia y tomografía deberán siempre ser ajustados los niveles de radiación al mínimo, utilizando protocolos pediátricos específicos. Respecto a la técnica de fluoroscopia, siempre se prefiere realizar pautas durante el procedimiento para la captura de estas imágenes y así de esta forma identificar mejor las estructuras durante el procedimiento y la idea de esto es disminuir el tiempo de radiación. Observamos en la imagen que vemos en la pantalla un caso de una convulsión febril de un niño de 3 semanas remitido para una punción lumbar, la cual pues se le hizo un primer intento y fue fallido. Vemos una imagen sagital de punción lumbar guiada por ecografía que nos va a mostrar el trayecto de la aguja.
Aquí vemos otro caso de un paciente femenino de 19 años con un síndrome de desregularización inmunológica con un dolor torácico pleurítico derecho y fiebre remitida para una biopsia. En la primera imagen vamos a observar una imagen axial de tomografía que muestra una opacidad nodular subpleural, como nos muestra o nos indica aquí la punta de flecha. Va a estar ubicada en el lóbulo pulmonar medio derecho. En la siguiente ecografía vamos a observar lo que es una imagen de ecografía que muestra un nódulo pleural o pulmonar periférico que nos indica o nos está indicado por la punta de flecha que nos muestra una ruta segura para la realización de una biopsia percutánea. Eh, en cuanto a otros diagnósticos relacionados con viscerales o relacionados con el hígado, encontramos el hemangioma hepático, los cuales pues se ha establecido que son lesiones vasculares, sobre todo en los lactantes y en los pacientes, en la población pediátrica infantil, el cual se va a dividir en tres subtipos clínicos. Encontramos hemangiomas hepáticos focales, multifocales y difusos. En cuanto al hemangioma hepático focal, es un hemangioma de tipo congénito, o se ha considerado que es de tipo congénito y que estas lesiones se pueden ver en las imágenes prenatales y pueden contener signos imagenológicos como calcificaciones y fibrosis central. Estos tipos de hemangiomas focales alcanzan su máximo tamaño en el momento del nacimiento y el diagnóstico se puede realizar fácilmente por lo que es el método de ecografía. Sin embargo, se ha descrito que la resonancia magnética también es una ayuda que nos podría un poco aclarar o caracterizar mejor la vascularización a nivel de las estructuras adyacentes. Eh, Vemos que desde el punto de vista clínico, los lactantes con hemangioma hepático focal pueden tener complicaciones a largo plazo, como lo son la insuficiencia cardíaca de alto gasto y complicaciones gastrointestinales, como son la hemorragia intralesional, complicaciones como la trombocitopenia y niveles bajos de fibrinógeno. En el tratamiento para este tipo de paciente encontramos la embolización, pero solo está indicada, digamos, cuando la insuficiencia cardíaca no responde al tratamiento médico. En las imágenes proyectadas en la pantalla vamos a observar el caso en un paciente de 22 días, nacidos a las 36 semanas de gestación, que presenta una insuficiencia cardíaca progresiva. En la imagen A vamos a observar una imagen de tomografía axial que muestra la vena hepática izquierda dilatada. En la imagen B vamos a observar una imagen de tomografía que muestra el realce típico y una baja hipoatenuación o una atenuación baja en hemograma hepático, en un hemangioma hepático congénito. En la imagen C vamos a observar una angiografía tras embolización parcial de la lesión que muestra un tumor hepático izquierdo hipervascular irrigado por múltiples ramas de la arteria celíaca. Y en la imagen D vamos a observar una angiografía en fase venosa que muestra una hepática izquierda que muestra drenaje de la misma. Otros tipos de hemangiomas se han identificado, son los hemangiomas multifocales, los cuales no están presentes al nacer y bueno, la ecografía se ha identificado como método que revela o puede revelar múltiples lesiones hiperecogénicas en cuanto a la parte de la vascularización. Esta, al igual que otros hemangiomas infantiles, encontramos que aparecen en un rango etario a partir de los 6 a 12 meses de edad y pueden progresar a complicaciones como la insuficiencia cardíaca y alteraciones a nivel vascular. Estas lesiones multifocales tienen riesgo de progresar a enfermedades difusas y, digamos, tener complicaciones como el reemplazo total del parénquima hepático. Se ha asociado hasta un 16% con el riesgo de mortalidad en este tipo de tumores. En el caso de los lactantes con más de 5 hemangiomas cutáneos, está indicada lo que es la ecografía hepática para descartar lesiones del hígado.
Vemos en la imagen proyectada en la pantalla un caso o una imagen de resonancia magnética realizada por distensión abdominal o distensión intestinal en un niño de 2 años con múltiples masas hepáticas encontrados incidentalmente. Vemos en la imagen, en la primera imagen o en la imagen A, una resonancia coronal ponderada en T2 con saturación grasa que va a mostrar varias lesiones hepáticas multifocales. Y en la segunda imagen, en la imagen B, vamos a observar una ecografía con contraste que muestra un realce arterial de las mismas lesiones. En cuanto a otros diagnósticos pediátricos relacionados con el hígado, encontramos el hepatoblastoma. Pues en todo niño o todo paciente pediátrico que tiene algún tumor a nivel hepático debe descartarse como diagnóstico principal el hepatoblastoma. Vemos que la edad de inicio para la presentación de este tipo de tumores abarca en un periodo entre 6 meses y 3 años de edad. Y se considera que los hepatoblastomas en neonatos son extremadamente raros. Se puede observar a nivel imagenológico un realce en las imágenes de resonancia magnética y niveles elevados de la alfa-proteína sérica. Cuando esto sucede concomitantemente, estaría indicado lo que es una biopsia para confirmar el diagnóstico, el cual se utiliza, digamos, realizando una ecografía en tiempo real y se utilizan instrumentos de intervencionismo como una aguja calibre 15 que se coloca a través del tejido hepático no afectado en un segmento que va a ser resecado. Sería digamos que describe el paper que sería el método o el medio óptimo para obtener muestras guiadas con la aguja más gruesa de calibre 16. Debe obtenerse por lo menos 10 muestras con aguja gruesa en diferentes partes de la lesión. También cabe destacar que se debe tomar muestras de tejido hepático no afectado y se deben enviar por lo menos 2 muestras con aguja gruesa. Esto se puede realizar, digamos, por la angulación de la aguja en lugar de realizar nuevas punciones. Por otro lado, se recomienda utilizar compresas de Gelfond para realizar embolización después de la punción para de esta forma evitar riesgo de sangrado o también riesgo de siembra de nuevos tumores. En este caso, o en las imágenes proyectadas, observamos en la imagen A un hepatoblastoma en un niño de 6 años. Mostramos una imagen de resonancia magnética en corta axial potencializada en T2 que muestra una gran masa heterogénea hiperintensa en todo el hígado. En la imagen B vamos a observar una biopsia guiada por ecografía donde primero se cruza el parénquima hepático normal y la otra imagen vamos a observar la embolización y el trayecto con compresas de Gelfond después de la biopsia. En estas imágenes encontramos también otro caso de un niño de 2 años con un hemoperitoneo importante, donde vemos en la primera imagen una imagen coronal de tomografía contrastada que muestra una gran lesión hepática y líquido libre. En la siguiente imagen vamos a ver una arteriografía hepática derecha subselectiva que va a mostrar una neovascularización y aneurismas arteriales multifocales. Eh, Se realizó una embolización mediante la inyección de embósfera, que es un producto que se utiliza para embolización en una dosis de 300 a 500 microgramos, y esta embolización se realizó en las grandes arterias que irrigan el tumor. Otras alteraciones a nivel hepático encontramos las derivaciones portosistémicas, encontramos las derivaciones portosistémicas intrahepáticas, que son de carácter congénitos y están presentes en el momento del nacimiento. Se considera también una enfermedad exclusiva de la infancia y se ha descrito complicaciones como la encefalopatía hepática, complicaciones como un síndrome hepatopulmonar, adenomas hepáticos, carcinomas hepatocelulares, entre otros. Entre estas derivaciones encontramos derivaciones como la vena porta a la vena hepática y un conducto venoso permeable persistente, que pueden ser intrahepáticas. Y también pues se ha dicho o se ha observado que este tipo de derivaciones se cierran espontáneamente en la mayoría de los pacientes que lo presentan. Vemos que observamos aquí en la pantalla un diagrama que nos muestra varios tipos
de derivaciones portosistémicas de carácter intrahepática. El tipo 1 vemos en la imagen A, donde la vena porta derecha hay una derivación directa a la vena cava inferior, como lo podemos observar en la imagen. En la tipo 2 vemos que hay una conexión de la vena porta periférica a la vena hepática en un solo segmento, como lo ven aquí en la pantalla. En el tipo 3 vamos a ver que es un ejemplo del anterior, pero con una aneurisma focal, como lo podemos observar. El tipo 4 comprende múltiples comunicaciones hepáticas fortales en múltiples segmentos. Aquí observamos varias comunicaciones entre las arterias hepáticas entre el sistema venoso portal y el sistema hepático. Y el tipo 5 es, digamos, un conducto venoso permeable, persistente. Aquí observamos el caso de hipoglicemia persistente en un recién nacido a término, en el cual en la imagen A podemos observar una imagen en escala de grises y también a color que muestra una derivación portosistémica intrahepática desde la vena porta izquierda a la vena hepática izquierda. Y las imágenes en la parte inferior de la pantalla podemos observar que es el mismo paciente cuando ya tiene 6 meses y podemos observar una resolución espontánea de la derivación, donde podemos ver una vena porta izquierda normal. Otro tipo de derivaciones, encontramos las derivaciones portosistémicas congénitas extrahepáticas, es decir, que se encuentran fuera del hígado y van a presentar una variabilidad digamos, en la presencia o ausencia de la vena porta intrahepática. Esta se va a dividir en dos tipos. El tipo 1, en que se observa la vena porta intrahepática que está ausente, y el tipo 2, donde vamos a observar que las venas portas intrahepáticas vamos a encontrarlas de carácter hipoplásicas. En el caso, aquí observamos un diagrama que nos muestra, digamos, el tipo 1, que se va a dividir en 1A, donde observamos una comunicación de la vena cava inferior extrahepática con las venas esplénica y mesentérica superior con drenaje separado, como lo podemos ver aquí. En el tipo 1B, la vena, lo que es la vena mesentérica superior y la vena esplénica van a formar un tronco, el cual se va a conectar a la vena cava inferior. Y el tipo 2 es una derivación parcial con una conexión en forma de H entre el sistema portal y la vena cava inferior, y va a quedar un remanente pequeño de perfusión portal al hígado. Se ha dicho que el cierre endovascular de la derivación se considera si existen algunos parámetros específicos, como lo son de que la derivación esté dentro del rango de los dispositivos disponibles, y otro rango, digamos, a tener en cuenta al momento de considerar el cierre de la derivación es si la presión venosa portal permanece por debajo de los 18 a 25 milímetros de mercurio. En los lactantes, por lo general, ocurre un cierre espontáneo en los primeros 6 meses de vida, y cuando estos superan una edad de 2 años y no hay cierre del mismo, se debe considerar el tratamiento quirúrgico para evitar complicaciones a largo plazo. Observamos en las imágenes proyectadas adenomas hepáticos en un niño de 16 años con una derivación portosistémicas extrahepáticas de tipo congénita. Vemos un portograma directo de la derivación que muestra un llenado mínimo de las venas intrahepáticas, y posteriormente vamos a observar que se realiza se infla un balón sobre la derivación, el cual va a producir oclusión de la misma, y se va a producir un llenado un llenado y un mejor calibre de las venas portas intrahepáticas. Otro diagnóstico pediátrico relacionado con el hígado, encontramos la atresia biliar, la cual se debe sospechar en los pacientes pediátricos que presenten una hiperbilirrubinemia conjugada con signos de obstrucción biliar, ya sea por datos ecográficos o por datos de resonancia magnética. La atresia biliar pues, es una angiopatía progresiva que implica una obliteración o un cierre de los conductos biliares intrahepáticos, que va a producir una fibrosis progresiva del mismo. Eh,
La punción percutánea de la vesícula biliar con esto conjugada o de la mano con una colecistocolangiografía puede ayudar, digamos, a la sensibilidad o a mejorar, digamos, el diagnóstico eh, al demostrar una ausencia de flujo del medio de contraste que llena los segmentos obliterados o cerrados, como se observa en esta patología. Este paper va a describir o describe que un estudio retrospectivo dice que el uso de la biopsia hepática en combinación con la colecistocolangiografía mejoró la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico de atresia biliar hasta un 100%. Cabe destacar que la vesícula biliar suele ser pequeña, muy pequeña en los lactantes con atresia biliar y pues según un estudio realizado en 22 pacientes cuyas funciones tuvieron éxito utilizando una aguja espinal de calibre de 21 a 25 orientada longitudinalmente con vesícula biliar puede facilitar la punción de la misma. Observamos en las imágenes proyectadas una atresia biliar en un niño de 2 meses de edad donde vemos una imagen de colecisto con la geografía obtenida con una aguja espinal calibre 25, que muestra una vesícula biliar de paredes gruesas colapsadas, como la podemos observar con la flecha, a la cual se le inyectó un poco de solución salina para distender la misma. En la otra imagen podemos observar que digamos, la vesícula biliar ahora se encuentra un poco más distendida después de la inyección de la solución. Y en la siguiente imagen vemos el mismo estudio, pero contrastado, que muestra un conducto biliar común de pequeño calibre que drena libremente en el intestino. Y no se observa que este medio de contraste llene los conductos intrahepáticos. Estos hallazgos sugieren fuertemente el diagnóstico de una atresia biliar. Otros diagnósticos relacionados, pues ya con el tórax encontramos la masa mediastínica, digamos que dentro de estos encontramos como diagnósticos como el linfoma, que es el principal diagnóstico en niños en cuanto a lo que respecta a las masas mediastinales y pues va a tener complicaciones a nivel de la vía respiratoria y a nivel de la parte cardiovascular. Estas masas pueden resultar de la compresión a nivel de las vías respiratorias como la tráquea y los grandes vasos. Se ha descrito que el factor de riesgo más representativo en estos pacientes es la anestesia general durante la intubación y se ha asociado pues, a una compresión de la vía respiratoria superior hasta un 50%. Observamos en las imágenes proyectadas el caso de una niña de 13 años que presentaba tos, ortopnea, fiebre y pérdida de peso. Vemos una imagen de tomografía axial de tórax contrastada que muestra una imagen en masa, de una masa en el mediastino anterior que nos muestra la punta de flecha que va a comprimir la vía respiratoria. Y en la imagen B podemos observar una biopsia guiada por ecografía que muestra, digamos, realizada con anestesia local y sedación mínima con el paciente sentado en posición vertical. Se ha encontrado, o el paper describe, que los análisis histológicos por aspiración con aguja fina son adecuados para el diagnóstico de masas del mediastino anterior en más del 80% de los casos y que el uso de biopsia con aguja fina aumentó el rendimiento del diagnóstico hasta en un 92%. Eh, Como bien sabemos que en este sitio anatómico también pueden estar involucrados los ganglios linfáticos a nivel cervical, axilar o inguinal, se ha descrito que el uso de aspiración de ganglionar con aguja fina y con aguja gruesa en combinación con una citometría de flujo puede ser más seguro e incluso ha demostrado una sensibilidad diagnóstica hasta un 96%. En cuanto a los diagnósticos musculoesqueléticos, encontramos en primer lugar el osteomastoide, que pues una enfermedad, digamos que en cuanto a su tratamiento o su parte terapéutica, la terapia ablativa ha superado la cirugía como tratamiento. Vemos que este tipo de tumores se diagnostica por lo general antes de los 24 años de edad. En la pantalla podemos observar un caso de un chico de 15 años que presentaba dolor en miembros inferiores y
Este dolor se incrementaba por lo general en las horas nocturnas. Vemos en la primera imagen una imagen de resonancia magnética potencializada en T1 con contraste axial que muestra un nido diana intracortical y un engrosamiento cortical del mismo, compatible con el diagnóstico de osteoma osteoide. En la segunda imagen vamos a ver proyectada en la pantalla un corte axial de tomografía que muestra una sonda por ablación por radiofrecuencia colocada en la lesión y se describe que esta ablación fue exitosa. Otros quistes, otros diagnósticos a nivel musculoesquelético, encontramos el quiste aneurismático, el cual son un tipo de tumor benigno que son localmente agresivos y generalmente se observa en la metáfisis de los huesos largos, en la pelvis y en los elementos espinales posteriores. Eh, el paper describe que se debe considerar la biopsia en estas lesiones, pues se pueden considerar tipos de tumores primarios o secundarios y también pueden estar asociados a tumores como células de gigantes, tipos de diagnósticos como condroblastomas y osteosarcoma telangiectásico que también pueden estar relacionados. Eh, para la terapia de este tipo de tumores se ha descrito el legrado intralesional digamos, el cual se realiza con una alta frecuencia, con una recurrencia informada hasta del 50%. Eh, Se han descrito terapias locales menos invasivas que incluyen la inyección de soluciones esclerosantes como lo son la doxiciclina y el polidicanol, que lo describen como, digamos, los productos que se utilizan como terapia esclerosante. Em, Vemos en la imagen proyectada en la pantalla de un quiste neurismático que causa dolor pélvico en un paciente de 8 años. Vemos en la primera imagen una radiografía pélvica anteroposterior que muestra una lesión expansiva del hueso ilíaco con unos márgenes escleróticos, como lo podemos observar. En la segunda imagen o la imagen B podemos ver una imagen coronal de resonancia magnética ponderada en T2 que va a mostrar una lesión quística del hueso ilíaco compatible con quistes óseos aneurismáticos. Y en la imagen C vamos a ver una fluoroscopia que muestra una escleroterapia que se realizó con doxiciclina inyectada en la lesión. Hay que tener en cuenta que el acceso vascular en niños, especialmente en aquellos con enfermedades crónicas como el intestino corto y enfermedad renal crónica, pues es un motivo de consulta para los radiólogos intervencionistas y pues que esto tienen que llevar a cabo o deben de liderar la conversación sobre lo que es mejor para el paciente pediátrico. Se ha descrito que hasta el 90% de los casos de trombosis venosa en lactantes y más del 60% de los casos en niños mayores están relacionados con un catéter venoso. En estudios realizados describen que el tamaño del catéter está directamente relacionado con el riesgo de producir trombosis. Es decir, entre más grande sea el catéter, mayor va a ser el riesgo de complicaciones trombóticas. Vamos a observar en la pantalla las imágenes de un paciente con complicación digamos, una imagen de una niña de 6 meses con un hepatoblastoma y daño renal agudo que requirió terapia de reemplazo renal. Vamos a ver una complicación de un procedimiento de radiología intervencionista. En la imagen A observamos una radiografía de tórax en el momento de la colocación de un catéter de diálisis de 8 French que muestra la punta del catéter en la aurícula derecha, un orificio, digamos, en el orificio lateral más proximal y en la radiografía de la derecha, de la parte derecha de la pantalla, en la imagen B, vamos a mostrar que la punta del catéter se retrajo inadvertidamente a la vena cava superior y el orificio más lateral proximal va a exponer la punción de la venotomía, causando hemorragia en el paciente. Bueno, también se ha descrito
complicaciones relacionadas con los catéteres centrales de inserción periférica en pacientes recién nacidos con retraso de la colocación incorrecta, ya sea el mal posicionamiento. Podemos encontrar signos en el paciente como son los edemas y cambios en la perfusión. Podemos observar llenado capilar retrasado, palidez, congestión, entre otros. Como dato importante, cabe destacar que los catéteres centrales de inserción periférica en recién nacidos está asociado con un riesgo poco frecuente tanto como de derrame pericárdico como de derrame pleural. Observamos en la imagen los catéteres centrales de inserción periférica de 1.9 French en un paciente extremadamente prematura de una semana de edad, nacida de las 24 semanas de gestación. Observamos una radiografía que nos muestra que fue obtenida 2 días después de la colocación de un catéter que muestra la punta de catéter en la aurícula derecha. En la segunda imagen vamos a observar un ecocardiograma obtenido después de la retracción con una bradicardia posterior y que muestra un gran derrame pericárdico. Y la radiografía 3 o la imagen C vamos a observar que fue obtenida durante la pericardiocentesis que muestra un drenaje del líquido total del pericardio. Otros procedimientos no menos importantes son los procedimientos gastrointestinales, que son muy comunes en los pacientes neonatos y lactantes, donde se utiliza la colocación de sondas y fundiplicaturas laparoscópicas, especialmente en casos de pacientes que presentan reflujo gastroesofágico. En cuanto a los lactantes que pesan menos de 10 kilogramos, se ha informado un aumento de tasas de complicaciones asociadas al tubo gastroyeyunal, que implica una perforación yeyunal tardía, que puede verse en un plazo aproximado de 48 a 72 horas. Incluso se ha observado complicaciones hasta 21 días después de la colocación de la sonda. Todas estas perforaciones se vieron cercanas al ligamento de Treitz y se cree que pueden estar relacionadas con la misma rigidez del tubo. Otras complicaciones con la sonda gastroyeyunal en niños incluyen la intususcepción del intestino delgado alrededor de la sonda, que es muy frecuente, la isquemia intestinal no mecánica y el vólvulo. Vemos el caso en la pantalla pues, de una colocación de una sonda gastrointestinal para una alimentación en una niña de 3 años con parálisis cerebral. Observamos en las imágenes A una fluoroscopia obtenida después de un intercambio rutinario del tubo gastrointestinal. Observamos en la imagen B una radiografía abdominal de 3 meses después por dolor abdominal que muestra el tubo o la sonda gastroyeyunal en una posición normal. Y observamos en la imagen C una imagen de ecografía que muestra el cuadrante superior izquierdo, muestra en el cuadrante superior izquierdo una intususcepción del intestino delgado alrededor del tubo gastroyeyunal. Y observamos en la imagen de una imagen ecográfica a lo largo del eje longitudinal que muestra una intususcepción alrededor del tubo. Bueno, como dato concluyente, hay que tener en cuenta que el creciente aumento del número de procedimientos intervencionistas en la población pediátrica, lo importante aquí es conocer cuáles son los más importantes o los procedimientos más importantes practicados, los parámetros de relevancia a nivel periprocedimiento y las complicaciones o las diversas complicaciones que se pueden presentar de los mismos. Eh, eh, Aquí les recuerdo que este artículo fue publicado el día 3 de octubre del presente año. Les dejo el DOI para aquellos que quieran abarcar, ondear un poco más en el tema. Muchísimas gracias.